Bienvenidos, bienvenidas una tarde más a las actividades propuestas por nuestro Ateneo de la Bahía. Como siempre, queremos dar las gracias a la Unión Cultural Deportiva Linense por prestarnos sus instalaciones y por el apoyo técnico y demás en cada una de nuestras actividades. A la empresa Uago por ser nuestra patrocinadora. A vosotros y vosotras por vuestra presencia en todas las actividades y a los medios de comunicación que nos acompañan. Y, como no, a las personas que esta tarde tenemos en nuestra mesa. Dado que la actividad de hoy nos convoca, que la actividad que hoy nos convoca es la presentación de la revista Excedra, me van a permitir que haga extensivo nuestro agradecimiento a varias personas más. En primer lugar, a Iñaki Irijó Alema, porque además de presidente del Ateneo, ha sido responsable de la maquetación de los 4 números anteriores de nuestra revista. Motivos laborales lo han llevado fuera de nuestra comarca, pero en su lugar hemos contado con la generosa colaboración de Juan José Trujillo, garantía de profesionalidad y calidad artística. A ambos les estamos muy agradecidos. En segundo lugar, señalamos que esta es la primera vez que el acto de presentación de Excedra no está conducido por nuestra compañera y amiga Amalia Soro, a la cual le enviamos desde aquí, de parte de todos, nuestra fuerza y cariño, con el deseo de verla muy pronto otra vez entre nosotros. Te echamos de menos, Amalia. Por otra parte, ya sabéis que la revista es gratuita para los socios del Ateneo y se establece un donativo de 5 euros para que los no socios puedan obtenerla. Mantenemos esta cantidad pese a que ya no cubrimos costes debido a la subida que nos ha aplicado la imprenta, si bien ello ha redundado favorablemente en la calidad de la impresión. Las revistas podéis retirarlas al final del acto en las mesas del fondo, donde también podéis encontrar a precio imbatible ejemplares del primer libro de la colección Ateneo, dedicado por José Antonio Pleguezuelo al pintor linense Julio Serrano. Como es bien sabido, el Ateneo quiere ser punto de encuentro para los campos gibraltareños interesados en la actividad cultural. Tenemos numerosos proyectos de ampliación de actividades, pero nos vendría muy bien ampliar la infraestructura humana para poder abordarlas. Así que podéis ayudar participando activamente en las tareas organizativas o haciendo socio por una cuota mensual de solo 5 euros. Y ya paso a presentar a mis compañeros de mesa. Eduardo Tornales, abogado, escritor y buen amigo del Ateneo, en cuyo taller de letras siguen siendo muy recordadas sus colaboraciones, quien nos desglosará el contenido de nuestra revista número 5. Nos acompaña también el profesor Pepe Juan Iborra, filólogo, investigador, escritor, muchas cosas más, pero además de un habitual en las actividades del Ateneo, quien nos hablará sobre la caducidad de las palabras, una excursión en torno a numerosos vocablos campos gibraltareños cada vez más condenados al olvido. Si ahora te digo bolo, no te enfadas. Es indudable que vamos a pasar un buen rato con la propuesta que nos aguarda esta tarde, porque habrá alguna que otra sorpresa. Así que, tras recordar la necesidad de que todos, por favor, silenciemos los móviles, a ver si por primera vez no se oye en toda la tarde. Tiene la palabra José Eduardo. Muchas gracias. Creo que sí.
primero tengo que expresar mi agradecimiento al Ateneo por haberse acordado de mí para participar en esta presentación y, por supuesto, a las amables palabras de Lourdes. Yo siempre que intervengo en algún acto público, las pocas veces que intervengo, lo suelo hacer haciéndome la pregunta, cuestionándome el motivo que puede haber llevado a los organizadores a invitarme a participar. Y más en este caso, en el que yo he colaborado con la revista Etcétera en ocasiones anteriores, pero esta vez no participo con ninguno de los textos que se publican. Entonces, la reflexión que me hago es que realmente yo soy un ignorante o no soy un especialista en casi ninguna de las materias de las que trata la revista. No soy experto en historia, ni en geografía, ni en náutica, ni en cocina, más que un mero aficionado, ni en música, ni en el resto de las materias de las que se ocupa la revista. Y sin embargo, lo que sí soy es un gran curioso, un gran atento a todas las cuestiones de las que trata, y tengo ese afán por conseguir, como me parece que tienen la mayoría de ustedes, un mayor volumen de conocimiento. Y creo que en ese sentido es en el que se me invita, porque puede que yo sea un ejemplo de lector ideal de este tipo de revistas. La revista, desde el momento en que me comentaron los compañeros del Ateneo la idea que tenían para ponerla en marcha, me pareció fabulosa. Es una revista que tiene la ambición de contar con toda la calidad posible, cuida mucho los textos, cuida la imagen, cuida el diseño, la maquetación, incluye algunos textos especializados en distintas materias, pero tiene esa condición miscelánea que trata de diversos temas sin profundizar exhaustivamente en ninguno de ellos, que tanto nos gusta a los lectores acostumbrados a la buena literatura. Y yo creo que en ese sentido, pues sí puedo haber sido un lector adelantado de la experiencia que probablemente tendrán ustedes conmigo cuando se adentren en sus contenidos. Insisto en que Etcétera me parece no solo un proyecto interesante, sino un proyecto muy interesante en el contexto de la realidad cultural de nuestra comarca. Seguramente será la publicación más destacada que un grupo de particulares está desarrollando, al margen de las instituciones públicas, está desarrollando en el momento actual. Tiene calidad, tiene variedad, tiene amenidad y para mí destaca por un motivo muy particular, y es que está intentando darle voz o a hacer presentación de nuevas voces o de voces poco conocidas, en el sentido de que se publica autores que no se habían prodigado hasta el momento, y por otra parte intenta avanzar contenido, destacar artistas, destacar a especialistas de materia que son poco conocidos en la comarca. Desde aquí mi enhorabuena a quienes hacen la revista y particularmente de nuevo por el trabajo que hacen. Seguro que a todo el equipo, pero a Iñaki Dijoa desde el principio, a Pepe Villalba capitaneando la nave y en este caso a Juan José Trujillo, que aporta su toque profesional, que lo van a ver ustedes claramente desde el momento en que tengan la revista en su mano. Bueno, pues he preparado unas notas escritas, espero no tener que hacer uso de ellas. Prefiero ir improvisando, pero también me pueden servir de apoyo porque quiero no tocar en profundidad ninguno de los temas que trae este número de la revista, pero tampoco dejarme ningún detalle importante. La portada se dedica a un artista que para mí está siendo una auténtica revelación y además un motivo de orgullo comarcal, y para quienes son linenses, un motivo de orgullo por tener una música tan relevante nacida en la localidad. Cuando se presentó el número anterior de la revista, en el número 4, yo tuve ocasión de venir a la presentación, se habló del grupo linense de pop o de rock Destrozamito y de la figura de Aurelio Blanco, padre de Alba, y también se habló brevemente de la madre de Alba, que era conocida en el ambiente artístico como May Pop. Bueno, esto me sirve para decir que Alba es un artista que está haciendo una recuperación de sus raíces musicales, por paradójico que pueda parecer. Y más estando como estamos en la línea donde se ha cultivado durante mucho tiempo una raíz folclórica nacional. La copla se estuvo perdiendo, parecía que se estaba perdiendo
en toda España, y sin embargo en la línea mantuvo totalmente su vigencia durante mucho tiempo. Y sin embargo, en nuestro tiempo podemos decir que cada uno elige cuál es su raíz. Seguramente en la casa de Alba habían unas raíces diferentes de otro tipo de música. Podemos hablar probablemente de que desde mediados del siglo pasado en casi todo el mundo hemos sufrido una invasión anglosajona. Una invasión o una colonización, como lo queramos llamar, pero para quienes hemos vivido ya después de los años 50 del siglo pasado, la música rock o la música pop ha sido algo natural, de manera que no es contradictorio decir que una persona de la línea busca sus raíces en el rock and roll sureño estadounidense de los años 50 del año pasado. Y así es. Alba ha encontrado su motivación en sus raíces musicales que se iniciaron a miles de kilómetros de allí, ¿vale? Y lo hace respetando la tradición del rockabilly y del rock and roll sureño, con mucha calidad. Ella es cantante, es instrumentista, es guitarrista y es compositora, pero además lo que yo destacaría de ella como artista es que es una fuerza de la naturaleza sobre el escenario. Es una, y seguro que lo va a ser cada vez más, una auténtica estrella de la que nos podemos sentir orgullosos. Le falta, que no le falta nada para hacerlo, pero le falta tener más apariciones televisivas y tener un gran éxito comercial para que sea conocida por todo el público, y yo estoy convencido de que eso llegará pronto. Hace poco estuve en Bilbao, iba pasando por las calles y habían carteles con su nombre por todas partes. En el norte de España es muy reconocida, en Madrid, en muchos otros sitios, en Europa está triunfando, y para mí, desde luego, es un motivo de orgullo comarcal, y para los olvinenses estoy seguro de que lo tiene que ser. En la revista no solo se le dedica a la portada, sino que hay un reportaje gráfico y un artículo que les puede servir a ustedes como introducción para el conocimiento de esta artista tan relevante, y yo desde luego la he descubierto hace poco, me parece del primer nivel internacional. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al apartado de secciones habituales de la revista. Es una pena no poderme detener en cada una de ellas, porque cada una de ellas merece su atención. Y las he reunido en este apartado. La primera de ellas es la de la estampa dicha y hecha, que mantiene mi compañero José Juan Vigorra, en la que se manifiesta como poeta y como fotógrafo. En este caso trae un elemento que no quiero adelantar, pero un elemento visual de nuestro entorno, que es bastante conocido, yo creo que por la mayoría de ustedes, y que de hecho ayer venía en el periódico una noticia sobre el tema. Lo dejo ahí como una pequeña sorpresa, ¿vale? Por otra parte, en la sección Todo lo demás y el arte, trae, como es habitual, un microrrelato del escritor que antes era conocido como Federico Fuerte, ahora se hace llamar Aclamado Federico, nuestro buen amigo Kiko, siempre con su toque de humor y su originalidad, y se acompaña de unas imágenes muy llamativas, unos collages o unas composiciones de videoimagen de José Antonio Millán, que me han parecido muy interesantes. La Escuela de Salud, por lo que me dicen, está siendo una de las actividades más exitosas del Ateneo, y por lo que yo sé está capitaneada por el autor del artículo que trae en este número de la revista, don Eduardo Rojas, que nos hace una especie de decálogo extraído de su experiencia profesional, ¿vale? Es un decálogo no exactamente científico, sino más bien filosófico. Yo al leerlo lo intentaba trasladar a mi propia experiencia, a mi vivencia, y lo veía totalmente integrable en mi experiencia. Yo creo que cuando lo lean ustedes pueden tener una experiencia parecida, ¿vale? Y por último, entre las secciones habituales se incluye la de El Minutero, que es la reproducción de algunos de los textos que desarrollan los participantes en el taller de letras o de escritura creativa del Ateneo. Si me lo permiten, voy a leer un pequeño texto, uno de esos pequeños textos. En este caso se reproducen unos nanorelatos o relatos de una sola línea, que en este caso tienen una gran complejidad porque se intenta contar una historia completa en el espacio más breve posible. Hay una autora que he visto, yo no tengo el placer de conocerla, que es sanroqueña, María Coronada Jiménez, que no sé si está hoy entre nosotros,
y voy a leer su brevísimo relato, ¿vale? Dice así. No tiene título. Acabó siendo una sombra de lo que fue, en agosto, la más buscada. No, ese es el relato. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente sección. En este caso, para mí es un placer hacer la presentación de este artículo porque he tenido una pequeña participación en el contacto de su autor, Paco Rebolo, con el Ateneo. De hecho, en la revista se dice que puede ser esta la iniciación de una sección más o menos fija dentro de la revista, una sección de gastronomía. Paco Rebolo, que es conocido en la comarca por sus actividades profesionales y es licenciado en Filología Hispánica, se está manifestando en los últimos años, cosa que no sabíamos mucho, como un escritor muy interesante. Ustedes pueden leer sus artículos que publica con cierta frecuencia en Europa Sur. Él es un gran aficionado y casi un especialista a muchas materias, a la historia, a la geografía, al arte antiguo, al cómic. Fue un muy destacado jugador de ajedrez, organizó trofeos internacionales de ajedrez en la comarca, es coleccionista de, como digo, de muchas cosas, es experto en juegos de azar de todo tipo, pero además es un gran experto en gastronomía y yo que tengo bastante confianza con él suelo decir que es un gastrónomo poliédrico, porque es a la vez cocinero, es un espeleólogo de recetas, va buscando recetas antiguas siempre que tenga fundamentos o tradicionales de nuestra zona y actualizándolas, y sobre todo es gastrónomo en el sentido de que le gusta disfrutar de la comida y disfrutar de una buena conversación y de una buena reunión de amigos. En este caso nos organizó para algunos iniciados en la materia un encuentro en el que hizo este plato que se reproduce en la fotografía, que él llama una sopa de cigalas proletarias con albóndigas de choco. Las cigalas proletarias son la calera, ese crustáceo infravalorado, y les puedo asegurar que la experiencia de comer esa sopa fue una experiencia sublime. Las 20 y tantas personas que tuvimos el placer de probarla todavía nos estamos relamiendo. Bueno, pues si sublime fue la experiencia de comerlo, la experiencia de leer el artículo de Paco no se queda atrás, porque él sabe hacer del humor y de la finura de su estilo también una experiencia muy interesante, y yo creo que para quienes no lo conozcan y no hayan leído ninguno de sus textos va a ser un descubrimiento bastante interesante. Y un buen punto que se anota la revista y el Ateneo. En la sección de gastronomía, en este caso, se incluye también una sección que llama de Juan José Darnedo, en tono humorístico, que se llama Las tapas son estas, y que les van a parecer bastante interesantes porque trata de las tapas que se pueden comer o que se comen en la localidad de La Línea. Un poco de agua porque el ritmo... A continuación, la revista trae un artículo, también me ha parecido muy interesante, que lleva por nombre El corto obsequio de José de Jona el Rey sobre el imposible, vencido, fácil y único arbitrio de Tomás Gibraltar. Bueno, lo firman Baltasar Miguel Gómez Nadal y José Veneroso, que son ya autores, colaboradores habituales de la revista. Pepe Veneroso es una de las almas del Ateneo y ha sido el impulsor de su área de historia. Y en el caso de Gómez Nadal ya ha hecho varios estudios sobre el tema de los asedios, de los intentos de la recuperación de la fuerza de la roca. Pero nos introduce en un tema que me parece bastante interesante, y además en el artículo se dice que es como un adelanto de una nueva línea de investigación. No en el tema de los asedios, sino de los proyectos de asedio a Gibraltar que nunca llegaron a ponerse en práctica. Y me ha recordado al leer el artículo ese esfuerzo que hizo en su día su autor por pensarlo y por exponerlo, el famoso libro de Frank Casca, en el que un agrimensor intenta por todos los medios acudir al castillo y nunca lo consigue. Pues lo mismo, había una serie de personas muy documentadas que estaban haciendo proyectos para recuperar. Afortunadamente hoy en día ese tipo de cuestiones militares se descartan y nunca lo consiguieron. Nos presentan al autor de este proyecto, que era José de Jona,
un funcionario y militar al servicio de la corte de Castilla que estuvo destinado por el Mediterráneo y que recaló en uno de esos destinos en la localidad de La Línea, y aquí tuvo ocasión de documentarse sobre el tema. Me ha parecido muy interesante, por una parte, que el proyecto de José de Llona tiene en parte la forma de un poema, ahí lo tienen ustedes reproducido. El documento original está en el Archivo General de Simancas, en Salamanca, ¿vale? Por una parte, que es un poema que los autores analizan en el artículo que reproducen, y por otra parte analizan un tema que yo desconocía, que son las corrientes del estrecho, que haciendo un viraje en la punta de Gibraltar acaban introduciéndose en la bahía, y que este señor pretendía aprovechar. Y también el concepto de bajeles de fuego o brulotes, que yo no conocía, ya lo verán ustedes con más exhaustividad en el artículo, y que era una de las estrategias que se iban a utilizar en este proyecto, nunca puesto en práctica. A continuación, sí, en este tema del artículo de José María Baena Liberato, sí que voy a leer el texto, porque admito que soy en temas de cómic un auténtico desconocedor, ¿vale? Y digo que Baena es doctor el autor de este otro artículo es doctor en ciencias químicas, investigador, y ha trabajado en la industria de la comarca, y a la vez es un experto conocedor del mundo del cómic. El artículo que nos presenta es una fantasía literaria dedicada a un personaje también fantástico. ¿Es posible trazar las andanzas por nuestra comarca de un individuo como Corto Maltés que nunca existió, salvo en la imaginación de Hugo Pratt y de alguno de sus epígonos? José María Baena lo consigue gracias a la familiaridad que mantiene con el mundo de las historietas gráficas y sus más conspicuos protagonistas, pero gracias también a una maestría para extraer verosimilitud de los vericuetos inmateriales de un conjunto de talentos creativos. Originalísimo este artículo que él dedica a la memoria de Luis Alberto del Castillo, otro gran aficionado de nuestra comarca a los cómics y tebeos, que fue historiador, poeta, profesor y director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Luis se hubiera sentido rendido a los encantos de esta materia imaginaria que nos sirve Baena, completada en lo concreto con una aproximación minuciosa y ampliamente documentada referida tanto a Corto Maltés como a su creador. Bien, a continuación la revista trae un artículo muy documentado, ahí lo tienen ustedes, bajo el nombre de Reflexiones sobre la presencia de los pinares marítimos o negrales en las sierras del Aljibe y del Campo de Gibraltar. Lo firma Vicente Jurado Doña, que es no solo profesor, biólogo y doctor en geografía física, sino que fue el fundador de la plataforma por el Monte Andaluz. Y reproduce una reflexión que yo me había hecho desde hace tiempo. Los pinos que hay por nuestra zona los llevamos viendo toda la vida y siempre hemos pensado que formaban parte del contexto natural, que habían tenido una larga implantación en nuestra zona, pero una vez escuché decir que en las campañas bélicas navales de España hacía falta mucha madera y se hizo una campaña de repoblamiento, se diría, de repoblaciones de pinares a lo largo de la costa, para que los militares y sus ingenieros tuvieran disponible la madera. Y esa es la cuestión que se plantea en el artículo: si los pinos o los pinares de esta especie, que se llama Pinus pinaster, pino resinoso, marítimo o negral, realmente estaban ahí desde un tiempo inmemorial o fueron replantados en su momento. El artículo lanza una hipótesis, pero a la vez cuestiona la hipótesis, y lo voy a dejar en la intriga porque a mí, personalmente como lector, no me acabo descubriendo cuál es la realidad. Lo que sí podemos decir es que hay también una investigación muy interesante sobre las zonas militares o las zonas navales y sus correspondientes adjudicaciones de pinares para su utilización militar, con una descripción. Ahí ven ustedes un plano que parece muy curioso que una zona naval en realidad ocupe cientos de kilómetros hacia el interior, pero eran los que le correspondían a las fuerzas militares que tenían derecho a utilizarlo. Muy interesante.
Del artículo que firma en la revista el profesor José Juan Iborra, Pepe Juan, no voy a decir gran cosa porque él a continuación nos va a hacer una exposición sobre el mismo. Saben ustedes que José Juan Iborra es profesor, es investigador, se doctoró con una tesis sobre Caballero Bonal, sobre los territorios en la obra de Caballero Bonal, que siempre me han parecido muy interesantes, y además, pues, junto con nuestro Iñaki Grijoa, ha firmado recientemente un ensayo sobre Barbarita, la novela Galante de Gibraltar, sobre la novela de Héctor Licudi. No he leído ni la novela de Licudi, que no sé si es encontrable, ni el ensayo, la verdad que tengo muchas ganas de leer. Sí les adelanto que en el artículo habla de el proceso de desaparición o de casi desaparición de una serie de vocablos que en otras zonas seguramente son desconocidos, pero que a nosotros algo todavía nos puede sonar. No porque se utilicen, están cayendo en desuso, pero sí seguramente porque algunos de nosotros las habremos utilizado o las habremos escuchado utilizar en algún momento. De manera que me parece muy interesante. Y ya casi para terminar, la revista incluye un apartado especial que realmente es un homenaje a la figura de Carlos Jaime Gómez, y Carlos Jaime Gómez, que nos hace el honor hoy de acompañarnos. Me consta que tenía proyectos de viajar hace unos días y ha retrasado su viaje para estar hoy con nosotros, lo cual le agradecemos. Él ha sido músico desde muy joven, saxofonista, profesor, maestro, se licenció en psicología, se licenció en pedagogía y ha hecho bastantes trabajos intentando combinar esa doble vocación que él tiene por la música y por la pedagogía. En la revista se incluyen dedicados a él 2 artículos, uno muy cariñoso, muy personal, que firma María Soro, que se llama Carlos Jaime Gómez, más que música, en el que hace una especie de trayectoria vital y cuenta todas las localidades en las que él ha estado. Se detiene, como no podía ser de otra manera, en sus inicios en la música, en la banda de la Cruz Roja de la Línea, que capitaneaba el maestro Soro. Luego habla de las localidades donde estuvo, en Barcelona, en Alemania, en Ceuta, en Guadiaro, no nos podemos olvidar de Guadiaro, en Alemania, y luego ya recalando en Zaragoza, donde ha desarrollado la mayor parte, creo, de su trayectoria profesional. Y luego también trae a la revista un artículo que firma Pepe Villalba, donde, bajo el nombre de Café y Churros con Carlos Jaime Gómez, espero que Pepe no comiera churros ese día, porque él se debe cuidar la dieta. Él siempre está poniendo objeciones a las viandas que se le ofrecen, no creo que ese día probara los churros. Y lo que hace Pepe en este caso magistralmente, porque él es un brillantísimo escritor, un virtuoso del lenguaje, no es hacerle una entrevista o reproducir un diálogo, sino hacer el relato de la conversación que tuvo lugar, para que con pinceladas nos vayamos haciendo a la idea del personaje, de su personalidad, de su vivencia. Insisto, en el caso de Carlos Jaime Gómez, lo relevante desde el punto de vista profesional es que ha sabido aplicar la música a la pedagogía en el desarrollo intelectual de los niños. Pero recuperando el tema con el que empecé, cuando hablaba de Alba Blanco, precisamente nos viene perfectamente a cuento, porque decía que Alba había tomado la decisión de encontrar sus raíces en la música anglosajona, que nos invadió o nos ilustró a partir de mediados del siglo pasado. Y esa invasión, por lo menos en la península ibérica, tiene una fecha de inicio que está muy documentada. Parece que fue en el año 1956. Hay quien sostiene que el primer grupo de rock and roll que hubo en España fueron los Rocking Boys, que se pusieron en marcha en esta localidad de la Línea, lo cual es motivo de orgullo. Otros autores dicen que hubo varios grupos en esa fecha que se pusieron a la vez. Eso es objeto de discusión. Lo que es cierto es que antes de 1956, antes de que los Rocking Boys empezaran a tocar rock and roll en la Línea, en España no se había hecho rock and roll.
Y ahí están nuestras raíces para los que nos hemos criado con este tipo de música anglosajona. Entonces, para nosotros es un placer dedicarle hoy este pequeño acto de homenaje a Carlos Jaime Gómez. Vamos a poner ahora un vídeo en el que se le homenajea brevemente y me despido de ustedes diciendo lo primero que dije al principio, que les recomiendo vivamente la lectura de la revista Seda y que le auguro un gran futuro porque me parece uno de los proyectos más interesantes que se están desarrollando a nivel cultural en nuestra comarca. Desde luego, después de escucharte, nos vamos a tirar todos por la revista. Volumen. Rocky, ¿os va bien este ritmo del swing? Entonces empezamos. ¿Qué lo dejamos? He caminado mucho por el mundo y sé que soy la propia abuela, porque es el total. En Roma, la Madonna, novelas son que Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de la griega son de sensación, pero donde vivo más extraño y estupendo fue París, que en las calles del Montmartre y en las salas del París, por las calles de Madrid. ¿Por qué no baila como los demás? Y si no ven que quien me habla, no aprende como nosotros. Y para que cuando vaya con un sitio, usted le va con otro y no va a dar una de tres. Tú lo tienes un papá. Es la costa del sol, que baila el Madison. Es la costa del sol, se baila el Madison. Porque es divertido, porque es gracioso. Come on everybody, clap your hands. Are you looking good? I'm on the team maestro, the first team now. We want to the streets and the whole legacy. Siga el tweet para divertirlo. Siga el tweet, siempre sin parar. Pues siempre quieres bailar, más feliz yo vivo. Que siga el tweet, siempre sin final. Todos van suplicando y pidiendo que no le quede yo sé que es la claridad de un cielo azul. Con tu amor yo tengo de nuevo fe, mi vida yo te daré, si la quieres tú. Tú sabes muy bien que yo te soy fiel, escucha mi bien. Sin tu amor mi vida será un sufrir, mas no puedo reprimir mi anhelo por ti. Dime ya la frase tan mágica que espero con tanto afán para ser feliz. Temporal manejada hecho siempre igual que deseo. La borrasca en las amores, lloverán mis amores, tienes mi mano, no sé lo que es ni dónde estás, pero tienes
será en tu voz, tu forma de andar, de reír o llorar. Desde pequeñito sé que la esposa multiplicación del mundo y la vida siempre está razón. Por eso sí, el ruiseñor canta en primavera. Para ver si en ellos se encontraba y una ropa que mantuviera con el para otra madre, como el pequeño pudiera y a Nueva York llegar al nuevo mundo mía para poder bailar el nuevo ritmo del día por su que USA. Sí, conmigo baila. El sábado es día de cantar de amor y alegría. Y si tú quieres contigo iré y este nuevo ritmo te enseñaré. Todos bailan lo pero todos bailan lo pero todos bailan lo pero cada quien ven conmigo, ven conmigo a
legendario grupo linense, los Rocking Boys, hay otra sorpresa. Y es que entre el público se encuentra una persona a la que ruego se acerque a este atril porque queremos hacerle unas preguntas. Se trata del miembro más longevo de aquella mítica formación, llegado desde Zaragoza, con nosotros, Carlos Jaime Gómez. Bienvenido. Íbamos a hacerte unas preguntas, pero primero creo que tú querías saludar. Sí, yo lo que sí. Bueno, primero, me queda un poquito a eso. Daros las gracias al Ateneo, por supuesto, dar las gracias, Pepe, a la directiva y cómo funciona. He hecho mucha publicidad del Ateneo en Zaragoza, de la universidad, y bueno, pues una maravilla tener aquí el Ateneo. No quiero pasar, quiero decir gracias a mi amiga hermana Amalia, porque ha hecho el artículo, que la conocemos con la niña de niña. Ya sé que su padre era un mecenas mío, pues que de alguna manera me incorporó en su orquesta y llámame solito, porque como iba por los pueblos, por ahí de la serranía y por la costa, pues me pasaba por su hijo. Así que adelante y fuerza. Así que ahora lo siento mucho porque como soy abuelete, y como abuelete tengo aquí, me tienen que hacer señales de alguna forma, porque podemos estar hasta las 4 de la mañana largando. No sé si me estoy explicando. Porque de batallitas, ahí, bueno, quiero deciros dos bloques. Hablamos de los Rocking Boys, por ejemplo, Alba, que es donde está mi casa, Alba, una maravilla. En la feria de Pilar actuó, el concierto que dio, maravilloso. Y también mi hija, que es DJ, 40.000 y 50.000 de estos se explican en Valencia, bueno, es que va por concierto, pues allí ¿quién está? Una de la línea. Por lo tanto, la línea siempre está en Candelero. Así que vamos a ver los Rocking Boys, un poquito, parece, ¿no? Pero muy breve, ¿verdad? Sí, si no, pero con los Rocking Boys, ¿por qué se llaman del Rocking Boys? Porque en aquella época un nombre rompedor, tenía que ser. Sí, estoy buscando la forma de no encartarme. De rompedor tiene que ser algo diferente. No existía el rock and roll en España. Nosotros, con la base americana roca, con Radio Gibraltar, con Radio Tánger y también con Gibraltar, que venían unas maquetas, una maqueta para ver cómo se oía. Se está oyendo bien, de alguna manera captamos aquello. Estamos por la frontera de Maestro Praga y de allí empezamos a oír este tipo de música y nos encantó. Entonces nos juntamos los cuatro, había habido varias fases. Primera fase, la prehistoria de los Rocking Boys, estaba Galizón, estaba Basilio y Pepe, Agustín y yo. De una manera, aquello cuando se empezó a ponerse en marcha, pues entonces se incorpora Agustín y nos incorporamos ya, salimos fuera y Ricardo Olivera, que está trabajando en Gibraltar, pues se incorpora y ya salimos y el éxito empezó. La primera actuación que hicimos prácticamente en público formalmente fue en el Hotel Universal con la orquesta solo. Y de ahí ya nos animamos, fuimos a Ceuta y ahí donde fue nuestra segunda casa de los. Allí nos conoció a Gasó, un representante, y nos dejamos todo.
dejamos de trabajar, prácticamente casi de estudiar, y nos fuimos a la aventura. Esa aventura fue preciosa, porque triunfamos en Torremolinos, la Pasamericana de Rota, Sevilla, ganamos dinero, qué curiosa época. Y aquí, ¿qué ocurrió? Nos salimos tanto que dijimos, vámonos a Madrid, a triunfar en Madrid. No nos conocía nadie. Por cierto, aunque se ha comentado antes, que el primer rock and roll, sí, fue en la emisora de Radio Libertad, de Juventud, allí, y se cantó el primer rock and roll en emisora. Eso está. Total, que de allí pasamos a Madrid, a Hotel Asturias, íbamos de figuritas. Pero ¿qué pasó? No nos conocían ahí en Madrid. Los echaron del Hotel Asturias porque no pagábamos. Y tuvimos una pensión y vivíamos con no un euro, un duro diario para comer. Pasamos de hambre, pero de hambre. Hoy en día no pasaría un duro porque va a pasar eso. Tuvimos un mes pasando hambre por Madrid. Y nos llamábamos Drácula, porque lo queríamos mucho para no poder pasar, para no de hambre. Y imaginar, cualquiera decía a la familia de aquí que no triunfábamos. No sé si por lo tanto, un frío que pasamos, porque llevaba ropa de verano y no voy a comprar ropa. Pero de pronto sale un concurso a nivel internacional de orquestas. La orquesta todavía se conoce aquí. Y el representante nos matricula. ¿Qué pasa? Al matricularnos, vienen los reporteros y nos ven de chavaleta. ¿Pensáis vosotros que sois unos pagados? ¿Podéis presentar este concurso? Que es gente importantísima. Bueno, pues tuvimos que ir al Valle de Deportes lleno a tope y no teníamos dinero ni para taxi, para llevar instrumentos. Y a cuesta, nos fuimos allí y de pronto empezamos a hacer 2 canciones. Y esas 2 canciones, cuando terminamos, ¿qué ocurrió? El público se volcó y no nos dejó bajar del escenario. Escándalo. ¿Qué pasa? El premio, perdona que esto fue tan especial que allí ya se trataron, ya fuimos famosos, entre comillas, y ya las discográficas y todo ya adelante. Y ya lo pudimos comer, en una palabra. Pero vamos, de esto, bueno, de alguna manera también hay que decir que actualmente los Rocking Boys son súper conocidos. ¿Dónde? Hace ya un par de años que empezaron los pioneros de los del rock and roll a nivel de Madrid, Cantabria, y entonces estamos ahora, me llaman, porque soy muy desgraciadamente por mis amigos, compañeros, hermanos, que sean fabulosos, maravillosos, y entonces ¿qué ocurrió? Muy sencillo, que hay que, como éramos pioneros, pues estamos ahora, pues en Radio Nacional, en Radio Cantabria, Cataluña, Valencia, estamos sonando los Rocking Boys ahora. Y hace nada menos que 65 años. Lo estoy hablando de ayer, de 65 años. Y estamos otra vez en auge, por lo cual lo confabulamos los Rocking Boys y dijimos que mientras viviésemos, el que viviese, pues tenía que estar hablando de los Rocking Boys, que es lo que estoy haciendo ahora ya con vosotros. Y sobre todo, ¿qué ha pasado con los Rocking Boys? Éramos londinenses. Y donde íbamos siempre, que somos de la línea, donde teníamos club de fans en Estocolmo, club en Inglaterra, club en Alemania. Éramos súper, no se sabía en la línea lo que nosotros éramos por ahí. Como está pasando también con nuestra chica, con nuestra palabra. Está pasando, preguntas en la línea, ¿y qué pasa? ¿Quién es? Pues yo sabía, Zaragoza, Valencia, Bilbao, que ahora hablamos de Bilbao, pues está una de la línea, y ya, pues eso es una, así brevemente, esta aquí la seña y paso otra cosa. ¿Ya te puedo preguntar o no? Sí, pero bueno, que sé que bueno. Tú eras un rockero, ¿Sí? y con los años estudias pedagogía Y psicología, sobre todo psicología. Bien. Y nos consta que en tu clase introducía la pedagogía de la música. Vamos a ver. ¿Cómo se hacía eso? Vamos a ver. Se llevaría pensar que yo tengo 85 años,
y desde esa época a esta época, imaginaron lo que hemos hablado, no nos ha pasado nada. Pero el fervor rockero me ha llevado todavía, el fervor de los Rocking Boys me ha llevado todavía. Y de por donde sale un curso de un grupo alemán del Hochschule, Sistema Educativo para la Enseñanza de la Música en la. Y las becas eran expuestas, no había posible, nada posible. Pero como yo soy una persona con suerte, me voy. Entonces me voy a un curso que entonces revoluciono, porque he sido rebelde, perdonad, personalmente, pero rebelde en todo el sistema. Estoy contra el sistema educativo, estoy contra el sistema de formación de profesorado. Desde el año 70 me he dedicado a formar el profesorado. He dado clases en la universidad, formando para los CAP, el sistema de CAP, y siempre no me conformo con nada. Hemos viajado para allá y para acá, y bueno, una palabra que el sistema de la música, con el maestro Pérez, fabuloso. Incluso me traje a los alemanes, pero los traje a Argentina para dar un curso aquí de ese Hochschule. ¿Qué pasa? ¿Qué es el Hochschule? Si que no hay tiempo, si no todos vosotros, conmigo, ahora mismo podríamos hacer un sistema de Hochschule, que no hace falta instrumento, no hace falta solfeo, sino, por ejemplo, con palmadas, y más aquí, con palmadas y golpeando el cuerpo, podríamos hacer un sistema y de ruido, de ritmo y de canto. Ese es el Hochschule. Fuera solfeo. Yo te lo digo, ¿para qué tanto solfeo? Eso está maravilloso, maravilloso. El conservatorio, que rebono por Zaragoza y Aragón, el mejor. Yo mientras vivo para ir ballesteros, y cuando vengo para acá y voy, escucho los chavales con los instrumentos. Espérate que me fue. Con los instrumentos, ¿cómo la línea? Hay tantos chavales estudiando en ese conservatorio y en los conciertos que las. Mira, de aquí. Eso es la línea. El asunto folclórico, el asunto de lo que sea, artístico, he encontrado por el mundo novedoso. Y luego he encontrado gente de la línea maravillosa, gente profesional. Bueno, eso podríamos hablar del tema. Eso, lógicamente, bueno, eso me llevó a formarme. Conmigo, ¿verdad? Un poquito más. De eso, yo siempre he sido Ortega y Gasset para mi vida era un referente. Yo no digo primera fase, segunda fase y la tercera fase maravillosa. La tercera fase. Resulta que se acaba lo piramí y tenemos que salir. A mí me toca regulares. Y claro, los regulares, pues, ¿qué pasa? Yo, al finalizar la mini, yo quería irme a donde, con el grupo, escribir la música. Pero me encontré con un chico de Lepe, un compañero de Lepe, que me dice, ¿tú eres maestro? Sí, yo soy maestro. Pues entonces hay reposiciones, que no quiero, que siempre me obligó más o menos, y tuve que grabar un disco, el último que traigo. Y en este caso, no me dan permiso de lugares. Grabo un disco y abro las proposiciones. Es una historia de una parte de la vida. Entonces abro las proposiciones y entonces me voy a Francia, y cuando voy a Francia, me echo para la cruz, o me voy del rockero, o me voy a la escuela. Y entonces estalló la escuela. A ver qué pasa. Termina Carlos V y de Carlos V le seleccionan para la Sagrada Familia de la Cunara. ¿Y qué pasa en la Cunara? Pues maravilloso. Pero entonces, ¿qué pasó? En aquella época, ojo, me encuentro a una chica preciosa con 16 años. Preciosa. Y de pronto digo, ¿quién es? Hoy, y así, no sé si me perdí. Y entonces, la frontista, a los 18 años, nos casamos. Y ahí se nos tocó. Esa Cristina. Y entonces, ¿quién? A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que ella fue la que me empujó a estudiar psicología, a estudiar pedagogía y a estudiar y a ayudarme paralelamente, y fue la motora. Yo sentí los señales, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con Fabio? Me quiso para dar cursos para formar profesorado de inmigrantes en Alemania. Y en Alemania tiene con Cristina y los míos les vamos a Zaragoza. ¿Y aquí qué pasa en Zaragoza? Pues la familia. ¿Y qué ocurre? Que cuando vengo de Alemania, oye, que me van a ganar, pues que cito ahí en la bajada de acá, me dice, ¿me gusta Zaragoza? ¿Por qué? No, pensaba, yo hacía la psicología, curioso, yo me pasé de psicólogo, Ramón Montero, el mejor
hiciste tú de psicología, no, me matriculó oficial de la Argentina, pues me hice agostino, una pasada agostino, y me matriculó oficial. Pero, y luego el modelo de hacer Zaragoza, pues está más próximo a Barcelona y a hacer psicología. Y ya a partir de psicología, ya 40 años dedicado a psicología y a formar profesional. Y siempre en causa. Y la psicología, pues he tratado delincuentes, sectas, exorcismo, he trabajado, lo que podéis imaginar, y me lo he pasado fenomenal. Después me nombra patrono del grupo San Valero y damos una universidad. En este momento hay 20.000 alumnos y 1.000 profesores, que decirlo también. El día 24 nos hace un pequeño homenaje de los creadores de la universidad. Y que me he dedicado ya. Pero ¿qué pasa? Quitando esto, ¿dónde está la línea? Cuando yo vengo bajando el libro, ¿qué me pasa? Lo veo, esto se me vuelve con carga. Mi cariño a la línea. ¿Y por qué? No lo sabemos muy bien vosotros. Lo que vemos fuera sí lo sabemos. No podéis saber, porque es lo que pasa. Hay que estar fuera para saber lo que es la línea. Y la gente que traigo lo que fuera a verlo, a pecar por ti, se enamora de la línea y dice, ¿esto qué es? Esto no es lo que sale en la televisión, esto no es, esto es otra cosa. Y esto es el cariño. La línea es empática. ¿Y qué es empática? Sigo un poquito más, voy a decir. ¿Estás contestando lo que te voy a preguntar? Me voy a mirar con ella, fíjate. O sea, empática. Mira, ¿Vas a contestar? Yo soy una colete. Mira. Es que lo que te voy a preguntar es precisamente que nos expliques qué es para ti la línea. Cristina, ¿qué es para nosotros la línea? Maravilloso. Bueno, tenemos un test, no como tenemos psicología, pero yo soy un psicólogo de campo, yo soy de espacio, unidad. ¿Y qué pasa con mi nieta? ¿Qué pasa con mi nieta de 9 años? Que está hermosa. Y cuando le preguntan, niña, allí, ¿tú de dónde eres? Yo soy de la niña, ¿eh? La nieta. ¿Qué quiere decir? Y mi nuera, que está allí, se casó aquí. ¿Y por qué? Porque le empapó la línea. Entonces nos encontramos en la línea. Y no sabéis muy bien, repito, insisto en esto, seguro. Podríamos hablar, pero Ahora me dejar un momento ya. la última pregunta. Quiero que nos digas el mejor recuerdo que tú tengas de los Rocking Boys. ¿Qué fueron para ti los Rocking Boys, tus compañeros y el grupo? Éramos hermanos. Nunca nos peleamos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su personalidad. Por ejemplo, Pepe González le gustaba hacer maquetas de tren y se iba a las estaciones de tren y se pasaba horas y horas en las estaciones de tren. Ricardo y Agustín le gustó más los monumentos. ¿Pero qué crees que monumentos le gustaban? Los cementerios. Y una vez era gracioso. Y yo, pues a mí me gustaba mucho el sindicalismo. Yo era sindicalista, me gustaba lo que hacer como he dicho antes, y era el que... ¿Por qué? Porque en el grupo, como éramos diferentes, cuando venían los periodistas a hacer una entrevista, pues cada uno daba su versión. Y yo manipulaba como si fuera snob, no sé si me estoy explicando, ¿no? Uy, esto no son cualquier cosa, no sé si me explico, ¿no? Entonces manejamos y también que nos llevamos muy bien. ¿Por qué? Porque los fans, cada uno tenía sus fans, o sea, el grupo, pero cada uno, pues teníamos nuestro, o sea, cada uno tiene su diferencia. Y teníamos amigos, miles de amigos en toda España. ¿Por qué? Porque éramos de la línea y éramos empáticos. No éramos los nazis. A partir de nosotros, bueno, Miguel Río es un fan nuestro fenomenal. Con Ramoncín estuvimos en tertulia en televisión conmigo. O sea, quiero decir, también otro parte de los Rolling Boys. Quiero decir que de esto podemos hablar. Por cierto, no se me olvida. Se han escrito no hay ningún grupo en España que tenga 4 novelas de los Rocking Boys, diferentes de autores importantísimos, hablando de los Rocking Boys, o sea, narrando historias, anécdotas y cosas. Por cierto, se han acabado.
Manzano, aquí de la Orilla, hizo La Pupilero, que fue el 50 aniversario de los Rocking Boys. Después está rock y pedagogía. Cómo la revolución de la pedagogía, de la educación, viene porque el rock and roll evolucionó en la música. Y la pedagogía y la educación hay que removerla, cuidado que me caigo. Y había que tratar todo, siempre hay lo mismo, siempre hay que cambiarlo todo, hay que revolucionarlo todo. Y sobre todo la educación, la enseñanza, hay que cambiar. Por eso lo dice Rock y Pedagogía, ese libro, fabuloso también. Después están los apuntes, que es otro, y los están apuntados. Pero sí hay una, a la publicidad. Entonces está en Amazon, tenéis, tenéis Furia bajo la roca, Furia bajo la roca, escrito por un autor, y me lo está enseñando por allí. Manolo, para acá, vente para acá. Vale. Me lo estaba enseñando el libro, para que lo firme. Mira, Furia bajo la roca, el mejor crítico musical europeo se enamora de los Rocking Boys y se mete en la piel de los Rocking Boys. Y entonces, este Furia bajo la roca, que está en Amazon, cuenta toda la batallita, y cuenta el personaje y cosas que es importante. En su vida, y eso es digno de tenerlo en la... Y si tenéis abueletes, pues regalárselo a los abueletes. Ya me quedé claro. Y si tenéis como un regalo, ya he hecho publicidad. Pero vale, no sé. Pues muchísimas gracias y lo despedimos con un fuerte aplauso. Tenéis una pregunta. Los Boys nació en el 66. En el 56. En el 56. ¿Y cuándo falleció? ¿Cuándo me creo? Nació en el... No sé, perdón, 56, sí. ¿Y cuándo falleció? ¿Cuándo falleció? Sí. Porque fueron 4 años intensivos, 2 años posteriores y otros 4 años fuertes. Y ya cada uno se fue decidiendo y lo digamos, porque estamos, perdona, ya que acabo, había salido que estuvimos por encima de los Beatles. Eso no se puede creer. En los 40 principales, en la época, que se llama Rimorama, que se votaba, estamos en un Perú que sale, estamos clasificados por encima del Dolinario, por supuesto. Total, que duró unos 8 o 10 años, ¿no? Sí, va a ser 8, 10, 12 años. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora ya por fin tiene la palabra el profesor Igorra, recordándoles que cuando él finalice vuelvo con vosotros para cerrar el acto, ¿vale? Cuando quieras. Bien. ¿Esto se oye o no se oye? Sí, se oye. Se oye bien, más o menos, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la... ¿Es que sí? ¿Así? Me decís si esto resuena o cómo va. ¿No se oye? Se oye bien, ¿no? Bien. Decía que quería darle las gracias al Ateneo en general por acordarse de mí en esta ocasión. Y, en fin, casi me he ruborizado con lo que dijo Lourdes, porque nunca me habían llamado bolo en público. Tiene uno que tener una edad para que ya se lo digan, ¿no? Pero vamos, es de agradecer y demás historias. No me siento en ningún momento acosado, Lourdes. Me parece estupendo. Totalmente consentido, vamos. Bien. Después de lo que hemos visto y oído, les invito a entrar en un territorio diferente, que tampoco es tan diferente. O sea, cuando yo he disfrutado tremendamente de ver aquí esas portadas de discos Belter,
esa portada del Twig en Sevilla, donde estáis vosotros saltando de la fuente del Patio de los Naranjos, que yo me imagino que esa foto la haríais sin el permiso del Cabildo Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Sede, ¿no? Y es maravilloso, con los CAR y demás. Me parece, te comentaba Pepe, si una de las fotografías que había ahí, la que había como solista era Beli Goya. Es que me había parecido que era Beli Goya. Bueno, sí, es que los 5 latinos, trabajamos con los 5 latinos muchas veces. Por cierto, no por nada, pero... Y entonces, en un momento determinado, Espínola, de aquí de la Argentina, pues hicimos un pequeño trabajito, no imitando, sino pero también sí. Pero vamos, fue una buena, pasa la fotografía está ahí. Pues nada, es Ana María Espínola, ¿no? Por eso es que me pareció maravilloso, vamos, ¿no? Ese sincretismo cultural que tenía ahí. Pues bien, después de esto y después del placer de haber estado escuchando a Carlos Javier, me ha parecido maravilloso ver, y esta lección de energía que nos ha dado, en este caso su música y su persona ha sido energía pura, ¿no? Os invito a que sigamos en un ejercicio de recuerdo. Lo que hemos visto ha sido un ejercicio de recuerdo. Recordar en el sentido etimológico, en el sentido que utilizaba Fray Luis de León, de recordar, de volver al corazón. Esto que hemos estado oyendo, os he oído por ahí algunas que son todavía fan nuestras, tararear la canción de Imán, que a mí me ha recordado, yo era muy pequeño, ¿no? A mis primos los mayores, que eran los que escuchaban, ahora está mi primo Manolo, Mariano Grau y demás, que hemos estado hablando de, aquí tenéis un seguidor de un grupo de rock de Algeciras también, bastante curioso e interesante, ¿no? Después de este ejercicio de recuerdo, voy a proponeros otro ejercicio de recuerdo, de recordar en el sentido de recuerde el alma dormida, avive el seso, despierte contemplando, y no vamos a seguir el verso, no cómo se pasa la vida, ni cómo se llega a la muerte. Venimos a vivir y a disfrutar de esa vida. Pues bien, yo en el trabajo que publico aquí en la revista de Excedra, realizo también un ejercicio de recuerdo, de recordar una serie de palabras que formaban parte de nuestro léxico. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando os proponga estas palabras, yo creo que también se va a despertar esa chispa de recuerdo como se os ha despertado escuchando estas canciones y demás, ¿no? Y voy a empezar leyendo un texto. No es un nanorrelato de lo que él comentaba, es un texto compuesto por 376 palabras, de las cuales 78 forman parte de este corpus de palabras que he bautizado poéticamente como palabras con fecha de caducidad. Y os leo el texto. No he podido pegar ojo con el bucherío que me retumbaba en las sienes como una partida de Neblis en el Aristón. Las pavanas no me han dejado dormir, y luego la dichosa caldereta. Toda la noche mirando al ceiling con dolor en el cuello del dichoso Cushing, hasta que tuve que cambiar de banda. A estas horas tengo la cabeza hecha un pastizo. Me asomo y apenas veo la focona al otro lado del marchapié por culpa del tarot. De los roqueis ni te cuento. El monte otra vez con la montera. Tengo que tomar algo. Pongo la pipa y corto 2 rodajas de keki que saco del pudimpé. Un capotín siempre entona. Saco los cuécaros, pero son concli. Mejor algo salado. Carne con vin, panchuchi con chopepor, un poquito de bequi y hasta un buche de chinchilla. Ya estoy harto de queso de la chistera y de craques untadas con manteca del pato. Tengo por delante un día con Obadain. Rebusco en el hato de ropa que hay junto al tablero de triplay. Debajo del monigó encuentro un niqui arrugado que no parece de nylon.
Mejor el jampa de color ninja, que combina bien con el traje pichigüey. No me vayan a confundir con un palomo. Hoy tengo que ir de pan mascado. No voy a parecer un menda con escuta que no tiene ni para dinero huerto. Menos mal que mi madre, con su manía de hacer jersey de meeting, me tiene más que servido. No digo ni adiós. Tengo que estar looking doy. No vaya a perder Charabán antes de que encienda las blincas. Hay que pillar sin falta en Margarita o en la línea temprano. En la puerta me espera el walkie de la pompa con un cante a porta. No me paro a hablar con él. No tengo ganas de argumento. Unos niños juegan a cabalín mientras otro canta el plom. Por esta calle no hay quien pase. Ponen todo el suelo lleno de chinguas y de papelillos pegados que no hay modo que los quite. Que jartera de liquirbar, rolipós y comicás. Ya podían hacer estos niños algo de provecho. No digo que estén con Danis Malaje, que eso cuesta mucho money, ni que vayan a los Cristibradas. Pero cuando veo esto, me entra el Windy y me dan ganas de comprar un boleto en la positiva o irme de gira aunque sea con unos tenis viejos. No sé. Esto no tiene ninguna calidad literaria y esto simplemente es un juego. Es un juego donde he intentado insertar una serie de palabras que forman parte de nuestro subconsciente colectivo y que cada vez tienen menos vigencia. Porque, vamos a ver, y ahora vamos a ponernos un poquito más serios. Lo otro era serio también, era muy serio. ¿Cuál es el valor que tiene la palabra? Le he dicho ahora mismo aquí a Tornel, le digo, pon esto en blanco. Fijaros, no he preparado ningún montaje, ningún PowerPoint, ni nada de nada, ¿no? Ya sabéis que una de las frases que más daño ha hecho a la literatura es aquella de que una imagen vale más que 1000 palabras. Vivimos en un mundo de imágenes, además de imágenes rápidas, de consumo todavía más rápido, y cada vez leemos menos, y cada vez, lo digo así, disfrutamos menos de las palabras. ¿Cuál es el valor de las palabras? Utilizarlas. ¿Y por qué utilizamos esas palabras? Como transmisión. Fijaros, hay no sé si os conocéis el libro de Blas de Otero, ¿no? de Pido la paz y la palabra. Hay algo más grande y más en los días en los que estamos viviendo que pedir la paz y la palabra. También de Ángel González, un poeta también de su generación, ¿no? Que escribe palabra sobre palabra. Un poemario de amor absolutamente maravilloso. A todos os suena incluso lexicologías, ¿no? Frases hechas de palabra de honor, o quedarse sin palabra, y no digamos ya palabra de Dios, que casi pone los vellos de punta como cuando bajamos por el higuerón. Fijaros, y ya que hemos hablado de la palabra de Dios, a mí siempre me ha asombrado como escritor el principio de uno de los libros de la Biblia, que es el Evangelio de San Juan. ¿Os acordáis con qué frase empieza? Empieza, in principio era el verbo. Lo primero fue la palabra. Yo siempre pensaba, y digo pensaba, que era la mejor forma de empezar un libro. O sea, decir, lo primero fue la palabra. O sea, que ya te quedas, dices, o sea, no hay nada anterior. Pero es lo que suele pasar con los años, que ya uno lo va cuestionando todo, y todos recordaréis el principio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El principio de 100 años de soledad es un ataque directo al principio de San Juan en el Evangelio. Os lo voy a leer porque de memoria tiene ya cada vez más lagunas y ya se convierte prácticamente esto en la exigia, ¿no? Pero os leo el inicio de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,
El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y aquí viene. El mundo era tan reciente que muchas cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. Fijaros, lo primero nunca es la palabra. Como psicólogo, incluso como padre, cuando éramos niños no nacimos hablando. Cuando éramos niños lo primero que hacíamos era señalar, y nuestras madres nos decían: no señale, que eso está muy feo. Pero lo primero es señalar y luego ya le daremos nombre. Pero lo primero nunca fue la palabra, y siento diferir de San Juan, pero lo primero es siempre la realidad. La realidad es lo que nos hace ser lo que somos y ver lo que vemos. Pues bien, fijaros, y ahora hablo como lingüista. La palabra existe, lógicamente. Y no sé si os suena la figura de un tal Ferdinand de Saussure. Decir que sí, que de griega. Vamos, Saussure era el iniciador de la lingüística estructural y vamos, el primer lingüista más o menos reconocido y tal, ¿no? Bueno, pues Saussure definía cuáles eran las características del signo lingüístico. Y una de las características del signo lingüístico decía que el signo lingüístico son las palabras, para entenderlo. El signo lingüístico, las palabras son fijas. ¿Qué quiere decir fijas? Pues que las palabras son lo que tienen que ser. Y si vamos a ver, si esto es una revista, pues es una revista. Yo no lo puedo llamar revista, porque ya no entendemos. Esto tiene que ser revista, la palabra revista para todos. Todo de acuerdo, ¿no? O sea, el signo lingüístico tiene que ser fijo. Pues, segunda característica de Saussure del signo lingüístico. El signo lingüístico es variable. ¿Cómo se puede ser fijo y a la vez variable? La vida es mucho más compleja de lo que nos venden. La vida está llena de antítesis, de supuestas contradicciones. Variable quiere decir, eso sí lo decía, que los signos lingüísticos son fijos en sincronía, o sea, en un corte determinado de la lengua, esto tiene que ser borra y no puede ser forra, porque no lo entenderíamos, pero desde el punto de vista histórico, diacrónico, las palabras cambian. Y ahí es donde está la clave de esta reflexión que os voy a proponer en la revista. Las palabras no solo cambian a lo largo del tiempo. O sea, sabéis que cuando nos dicen que los andaluces nos comemos las letras, que es algo que y no comemos letras directamente, aquí se come jamón y aquí se come pringá y cosas muy buenas. Y cosas que no se pueden comer, pero de vez en cuando hay que comer, y el chocolatito con churro y lo que encarte, ¿no? Los andaluces comemos comida buena y no nos comemos las letras. Los andaluces lo que hacemos es llevar al máximo, llevar a la máxima expresión el proceso de la edición céltica. Y eso dicho así queda estupendamente. Y es verdad, ¿en qué consiste ese proceso de la edición céltica? Pues las palabras se gastan con el uso, como todo. Porque lo que define a las palabras, como lo que define a todo en la vida, es el continuo cambio. Nada es eterno. Lo decía Heráclito, ese pantarrey. Nunca podremos bañarnos dos veces en la misma agua del río. Todo va cambiando, porque cambia nuestra percepción, cambiamos nosotros, cambia el clima y cambia hasta la muerte. Luego, todo se debe, y además ese cambio va siempre hacia una simplificación, hacia una erosión, directamente. Como decía Rocío Jurado, se nos quebró se nos gastó el amor de tanto usarlo y demás. Cuando las cosas se usan,
Como decía Federico García Lorca, en Rosita la soltera, aquella pobre Rosita que no se casaba porque el novio se fue a Tucumán y le pegó la hebra con una tucumana, no paraba de bordar el ajuar de novia y demás, y decía, no voy a gastar nunca esta sábana de novio. La sábana hay que gastarla, lo decía también Miguel Hernández, ¿no? Esa sábana encumbrada por los besos. Pues todo lo que se gasta se usa, y las palabras las vamos gastando y las vamos usando. Pues el proceso de la edición céltica es una erosión. Pues lo que en latín era apoteca, con esa P, esa T y esa K, luego para nosotros es bodega, que es mucho más suave. Lo que en latín era catenatum, en español es candado, y en andaluz es candado. Pues esa D no nos la comemos. Esa D, pues dentro de X años el resto de los hablantes del castellano también la eliminarán, porque las lenguas tienden a una suavización, a un proceso de erosión. Igual que las piedras del monte, igual que el amor y la pasión más medida. Todo termina erosionándose. Mi abuela decía que todo lo que sube baja, ¿no? Pero bueno, era una forma mucho más prosaica, directamente. Bien, pues las palabras no solo cambian, sino que las palabras tienen una fecha de caducidad. Hay algunas palabras que literalmente desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Y aquí viene la otra segunda cuestión importante. Porque las palabras son, como os dije en su momento, lo primero es la realidad. Y a la realidad le damos nombre. Luego, las palabras nacen de nuestra vida, de nuestro entorno, y vivimos aquí en un entorno especialmente complicado. Este es un entorno de frontera desde hace 300 años, donde las relaciones humanas han sido unas relaciones muy particulares que no tienen comparación con las relaciones humanas en Granátula de Calatrava, con todo mi respeto para la gente que viva en Granátula de Calatrava, o en la Puebla de Don Fadrique, donde la lengua es mucho más conservadora. Aquí no. Aquí las relaciones humanas han sido tremendamente volubles y además distintas. Y ese territorio de frontera ha hecho que muchas palabras, cuando el condicionamiento político-social ha cambiado, pues esas palabras han dejado de tener sentido. No hay otra. Bueno, en este trabajo, está aquí mi mujer, que no la veo. Hoy está el día de homenaje a eso es lo de mi mujer, que era feísimo, que era horror, y lo de mi esposa. Aquí está Puri, que no la veo, y está ahí, le veo la manita y demás. Soy yo muchos años y esa mano de lejos ya se conoce y tal. Este trabajo es fruto de ella es profesora de inglés, yo soy bueno, sí, estas cosas no se pierden nunca. Yo soy de lengua, y desde cuando empezamos a trabajar hace algunos años, algunos tampoco piensan que eran tantos, cuando empezamos a trabajar nos llamó muchísimo la atención la riqueza léxica que había por aquí. Nos mandaron a un instituto de Algeciras, al ISTO, que era el instituto primitivo de Algeciras, y allí estuvo trabajando Emilio Salvador, que no sé si os suena. Emilio Salvador fue un lingüista que fue el principal autor, junto con Manuel Alvar, del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía. Entonces, a él lo destinaron a ese mismo instituto en los años 60, y hizo unos trabajos de campo maravillosos por todo el campo de Gibraltar, rescatando palabras antiguas, palabras sobre todo en ámbitos rurales y demás, que son los que conforman y están catalogados en este Atlas Lingüístico y Etnográfico. A mí aquello me pareció muy interesante y teníamos muchos alumnos y tal, y aprovechamos esos alumnos que teníamos y le pasamos una serie de encuestas para que ellos los pasaran a su casa a gente mayor. Teníamos en el instituto pues, gente de todos los pueblos más o menos de aquí del arco de la bahía, y en esas encuestas empezamos a realizar un trabajo de catalogación de palabras que ellos mismos vieran que ya empezaban a perderse. Hablo del año 84, 85, más o menos.
Y sacamos un corpus de unas 800, 900 palabras que estaban ya prácticamente en riesgo de extinción. Y distinguimos dos grandes grupos. Por un lado, las palabras que eran autóctonas del castellano de aquí de la comarca, y por otro lado, las palabras que vinieron del inglés. Es que aquí cuando hablamos de palabras de peculiaridades léxicas pensamos exclusivamente casi en los llanitos. Claro, son interesantísimas y algunas verdaderamente jugosas, pero es que había y palabras autóctonas de aquí que ya prácticamente casi se han perdido. Y esto es lo que he propuesto básicamente en este trabajo, o sea, hacer una especie de recopilación de esas palabras autóctonas y ahora vamos a jugar a ver si os suenan de algo las palabras estas. Vamos a ver. De hablas locales, de aquí, yo hay una palabra que se lo he comentado aquí, no sé qué, hay una palabra preciosa, que es la palabra espérgola, que suena, esa esdrújula tan maravillosa, el significado es horrible, es lo más sucio y guarro que puede haber en el mundo, pero la palabra suena dignamente. La espérgola la localizamos por Jimena, por la zona de Jimena, y las espérgolas eran, tampoco es tan soez, y digamos, simplemente es guarro, no penséis en el sexo, que yo lo estoy viendo venir, directamente es guarro de no lavarse. Es guarro de no lavarse. Las espérgolas eran las pelotillas que salían en el ombligo de no lavarse, directamente. Eso, y suena divinamente. Lo de la espérgola, eres la espérgola de mi vida. Una cosa tan tal, y fijaros que la cosa ahí, ¿no? Las escarpicias de los pescados, ¿os suenan o no? Las escarpicias, os veo unas caras no, las escarpicias eran los restos del pescado, cuando se limpiaban los boquerones, las tripas y demás, eso eran las escarpicias. Acemoniganga, eran palabras autóctonas de aquí. Algunas eran metáforas, como el bolo que ha señalado, ¿no? Las barditas, que era un tipo de pan, los cabezúos, bueno, en el pescado sí que había muchos, los cabezúos, que eran el mújol, las palomitas, que eran las pajaritas, y demás, eso es autóctono de aquí de la zona, no eran pajaritas en otros lados, aquí le llamábamos, bueno, le llamamos las palomitas, o paloma de lazo. Lo de la paloma de lazo es más de Gibraltar, porque, y además, bueno, es que Gibraltar es un punto y aparte, y demás. Arcaísmos, palabras arcaicas que estaban en todo el castellano y prácticamente quedaron aquí como un reducto, como los neandertales, ¿no? Como la alcatufa, eso sonará por la chufa. Los cerramentos, por los dinteles de la puerta, el cerramento, y tal, que es un italianismo, ¿no? Desipar, cuando una bebida gaseosa se le iba al gas, se desipaba, que no es disipar, que está aceptado por la RAE. Desipar y desipiencia, eso se utilizaba aquí, por ejemplo, ¿no? Palabras compuestas o derivadas, como el correntín. Como esto, los vientos que tenemos, niño, apártate del correntín, no vaya a coger algo malo directamente. El correntín era algo muy de por aquí. Está en guarnío, directamente. La heladeza, por el frío, ahora con el cambio climático me hace frío, pero antes era una heladeza, tengo metida en el cuerpo, una heladeza, que son palabras cultas del castellano estas son prácticamente las que había recopilado Manuel Alvar y Gregorio Salvador, ¿no? Variaciones fónicas, como los burgados o los burgatos, los bucillos, la cara que le ponéis, ¿no? Los bucillos eran las alcantarillas, ¿no? Los bucillos, había que desatascarlo antes cuando llovía, había que desatascar los bucillos, si no se arriaba todo directamente, ¿no? Las metodillas, o sea, la parte de poner todo, jugar a la argolla, lo de la argolla o atentar hierro, una vez lo de hierro, o ver unas caras, claro, era esta. Del lenguaje infantil, lo de chuar, por jugar, por echar la suerte, los popis, por los zapatos,
Los popis. Bueno, aquí en la línea es que hay variedades, dentro de lo que es la bahía, hay variedades lingüísticas. Las Algeciras se decía de una forma, en la línea de otra, y si nos metemos ya a los barrios, de los barrios para adentro es otro mundo, directamente, ¿no? Da un patín para jugar a comba y demás, yo eso no jugaba, pero da el patín. Las ampliaciones semánticas, como el zoco, eso era las Algeciras, no sé aquí, los zocos eran los almacenes de fruta y verdura que había al lado de la plaza. El zoco era literalmente el zoco, el tablero, por el cabecero de la cama, el tablero, el forraje. El forraje no era solo la comida de los animales, cuando tú cortabas hierba y demás historias, lo que te quedaba era el forraje, literalmente, ¿no? Significados nuevos, como da una bajera. Todavía. La bajerita era ya más flojo todavía, ¿no? Era una bajera, por lo menos en Algeciras era para la feria. Yo imagino que aquí en la línea también para feria, pues se da una bajera para que era bien. Y la bajerita era ya cuando no tenía ninguna gana de nada y le daba nada más al zocalito de abajo y ya más o menos quedaba bien, ¿no? Las trincheras, las trencas tenían las trincheras, las presillas y demás. Una sentencia por una menudencia. Cuando te ponían de comer, andaría me ha puesto una sentencia. Entonces, cuando no comíamos jamón serrano del bueno, porque vamos, yo jamón bueno lo he comido ya de mayor. De chico comíamos la carne comida, el chope y estas cosas. La primera vez que yo comí jamón, pues eso, mi madre lo dijo, ahí ha puesto una sentencia, era una lonchita para cada uno y de estos transparentes, ¿no? Después, bueno, ay, se me ha ido, verás que me venga, es que el alemán me trae ya del todo. Las etimologías populares, que son buenísimas. Las etimologías populares son falsas etimologías que la gente se confunde muy bien de dónde vienen. Por ejemplo, los eucaliptos, que es un nombre que viene del griego, es el árbol de la buena sombra, los eucaliptos, aquí nunca se les han llamado eucaliptos, aquí son los carlitos, directamente, los carlitos sin más, ¿no? Y hay una falsa etimología o etimología popular muy buena que era el jabón, que aquí era Lifebuoy, nada del life, nada, el Lifebuoy, por lo menos, era, sí, pero aquí era literalmente jabón fornicao. ¿Jabón qué? Jabón fornicao. Fornicao, de fornicar, de fornicio, de pecado, de vicio. Espérate, Pepe, hablando de eso, tú has puesto ahí, chingar, robar, ¿tú sabes qué? No, chingar es otra cosa. Claro. No, chingar es otra cosa, que ya te has hablado del fornicio, pues hablamos de eso. Pero el jabón fornicao era jabón fenicado, que era jabón que tenía, corrígeme Manolo, ácido fénico, ¿no? Pero claro, tú dirás a la gente de aquí que ese jabón naranja, que apestaba azufre, era jabón con ácido fénico. No tenían ni idea, porque le llamaban el jabón fornicao y eso es una etimología. Una anécdota que es para morir. Además, le va muy bien. Un señor que llegó un día donde yo trabajaba una vez y venía el hombre triste, le pregunté, dice, es que ayer hemos encimerado a mi abuelo. Encimerado. Era, no, aquí había una doña Restituta que vivía por la calle Real y tenía algo, y yo, vamos, se me pasa a mí, yo le dije a mi madre que vamos a ver a doña Prostituta, pero mi madre me fusiló porque lo dije en la misma cara de doña Prostituta, vamos, ¿no? Entonces, nos tiramos como 2 años sin venir a la línea, ¿no? Porque era la vergüenza. No sé, esta Restituta, estaba por las escocesas, por la calle Real, tenía algo. Era una cosa muy curiosa. Bueno, y ya que habláis de Gibraltar, de todo el tema, es que yo creo que había, como en Gibraltar se tiene una conciencia lingüística muy particular, Al confeti, que se llama confeti en todos lados, aquí eran papelillos, y en Gibraltar eran papelillos de amores. Y dime tú qué cosa más rocambolesca. Vamos, las tartas de boda en Gibraltar eran castillos de casamiento. O sea que
O sea, esto, en fin, había una forma. Después, aquí, la carne de pellizquito, no sé si, que era, no sé, yo no soy carnicero. La carne de pellizquito es esta que se ponía para el puchero, que era muy blandita, que... No es arrete, es otra que tiene así como... Y era la carne de pellizquito y la carne de piquito. Es del cuello. Del cuello. Aquí está Puri que te está corrigiendo. La carne del cuello, del hueso de la vaca. Del hueso y demás. Al puré de patata se le conocía también como puré de nieve. Fijaros, cosa más poética. O sea, ese puré de nieve, una cosa de esta de lo más curioso. Y después, por un lado está ese grupo de palabras, he hecho una selección, que son palabras autóctonas de aquí, palabras del castellano. Y luego están las palabras que vienen del inglés, o de otras palabras, de las rocas, del inglés, o una minoría también del italiano. Porque, a ver, la influencia, ¿cuánto tiempo me queda? Poquito. O corto, no voy a leer ya más. Tanto del inglés como del castellano, hay una serie de palabras que nosotros hemos estado utilizando. Me salto todas las citas y todas las cosas así. De esto, es que ya me tengo que cortar esto y demás. La relación, no voy a entrar en cuestiones sociológicas, la relación de Gibraltar con el resto de la comarca en los años 20, en los años 30, era absolutamente permeable. Rubén Darío viene a Algeciras en 1904 y dice que Algeciras es una ciudad inglesa, totalmente, donde los rótulos de la cervecería están puestos en inglés, la gente, pues, en fin, había la lengua, estamos hablando, la lengua había una interacción con el inglés tremenda, y al revés. Tú ibas a Gibraltar y en Gibraltar la gente mayoritariamente hablaba español, literalmente. Yo he hablado del libro este de Barbarita, la novela de Barbarita, una novela que escribió Storley Cuddy en el año 29, y esto sí os lo voy a leer, porque sí, después me regañan. Fijaros, Storley Cuddy era un periodista de Gibraltar que él escribía para El Anunciador. En Gibraltar había 3 periódicos en aquella época. La Crónica, que era el Gibraltar Chronicle, que se escribía en inglés, era el periódico de la oficialidad, de tal. Y luego había 2 periódicos privados. Uno era El Anunciador, que era más o menos conservador, y el otro era El Calpense, que era más o menos liberal. Esos 2 periódicos se escribían en español y estaban hechos por familias llanitas, pero que se hablaban en español. Pues bien, este Storley Cuddy, que era periodista y trabajaba para El Anunciador, en Barbarita, fijaros, describe lo que la gente lee y lo que la gente hablaba en Gibraltar en el año 29. Simplemente cambia él, en vez de Gibraltar le llama Gibramonte. Los periódicos le va a cambiar un poquito el título y en vez de Inglaterra habla de Silandia, para situar, y escribe esto. Nada podía conseguir la desaparición del habla española y menos aún del andaluz, porque se hablaba torrente y la mayoría de la gente se entendía a fuerza de hipérbole, usando, cómo no, las manos, igual que los andaluces. Al pasar frente a un banco, el protagonista vio un número del diario local El Avisador, por El Anunciador. Sobre otro banco, alguien había olvidado o abandonado un ejemplar del Gibramontés, el Calpense. El otro periódico, escrito como aquel en español, redactado y pensado en español. Y surgía la pregunta, fijaros, esto lo escribe un llanito, lo escribe un habitante de... Y surgía la pregunta, ¿en qué idioma gustaba el Gibramontés leer? Y la respuesta era la lógica. La prensa extranjera que se leía era casi exclusivamente española. Por cada periódico de Silandia que expendían los libreros había 100 manos que pedían libertad, sol, voz, y en cuanto a literatura podía aplicarse, como es natural, la misma predisposición. La lengua de Gibramontes es el español. En aquella época era eso, pero ya os he dicho que todo cambia, nada permanece igual. O sea, después de unas cuestiones tal, pues ahora mismo no es ese caso. Entonces, fruto de ese contacto y de esa interacción que había entre Gibraltar y el resto de la comarca, pues hay cantidad de palabras que se usaban allí que se extienden aquí.
Italianismo, os he puesto dos ejemplos. El primero, el bucherío. El bucherío era el jaleo directamente, eso viene del italiano. Las pavanas que llegan hasta Málaga, no las pavanas reales, las gaviotas, la palabra pavana o el tarot y demás, que son italianismos, llegan hasta Málaga, pero vienen de aquí directamente, ¿no? Y luego, palabras del inglés, pues aquí tenemos por todas las que queramos, ¿no? El aceite gastó, además el aceite gastó, era el castor oil, directamente. El arishú, ¿no habéis comido el arishú? Se comía el rosto. El rosto sí, el rosto era esa viene del italiano. Pero el arishú viene del Irish stew, de un cocido irlandés, que se comía también mucho por aquí. Ya eso, obviamente, todo esto se ha perdido. La carne con vid, que ahora la hacen en Francia, ya se ha perdido todo, directamente, ya esto es directamente. El beki por el bacon, el keki por el pastel, el pancake, que era el pastel de ciruela, el plan cake, ¿no? El baking powder, que me encanta, el baking powder es la bandeja de... el baking powder es la bandeja de los palornos, directamente, ¿no? El capotín, que me parece maravilloso, el capotín es a cup of tea. Y era un capotín, vamos, mi casa era el capotín. La taza de té y la tetera era la tipa, directamente, la tipa, sin más. Era esto. El charabán, por el autobús, ¿no? La brinca, que me encantó por los intermitentes, ¿no? La chinchilla, que era maravillosa, la chinchilla. La ginger beer, la cerveza de jengibre. La chinchilla y el jengibre era ginger. Directamente, vamos, que aquí se ha tomado jengibre toda la vida de Dios, sin hacer parte de llegar a los chefs y demás. El jengibre era algo muy de aquí. El concli, por el cemento, esto era esto es concli. Esta pared parece de concli, ¿no? Bueno, pues fijaros ya la caducidad, donde está los Christi Brava, que era el ejemplo del colegio. A ver, que estudiaban los Christi Brava, eso es como City Council, vamos, ¿no? Eso era la élite, ¿no? Me encanta el sticking plaster. El sticking plaster era el esparadrapo. El sticking plaster. Igual que el liquid white de bolita. El liquid white de bolita es una verdadera maravilla. El liquid white es una mezcla del inglés y del español. El liquid white de bolita es la gaseosa. Bueno, era. La gaseosa es un liquid white, un licor blanco, y lo de bolita viene, ¿os acordáis? Que el tapón de la gaseosa era de porcelana y tenía una bolita. Y era el liquid white, me parece genial. Vamos, ¿no? La chingua, que no es decir era chingua y aquí era chinga, esa variante de los que os hablé. Los mebli, que es de lo poquito que medio se ha conservado. El moningó, que está la recogida de Pepe, el moningó es una maravilla. El moningó es una novela de Augusto, es verdad, fue de Augusto. El moningó era el morning gown, que eran las mañanitas de toda la vida de Dios. Toda señora que se preciara tenía su mañanita para ponérselo, porque las señoras podían permitirse el lujo de estar en cama todo el tiempo que quisieran. Y claro, cuando estaban en cama se ponían esas mañanitas de encaje y blonda moní, será el moningo, literalmente, era del morning gown, es una maravilla, ¿no? Hace meeting por el punto, ¿no? El panchuchi, que ya lo hemos visto, el pichigüey, que en fin, que una peña de la Balona, pues lleva el nombre de pichigüey. El pichigüey viene de Prince of Wales, de príncipe de Gales. A mí esa me costó llegar al origen de dónde aquello venía, porque esa lo escuché yo no en la peña de la Balona, sino, y os cuento esta anécdota ya para acabar. En una corrida de toros en la feria, estaba viendo los toros con Puri, una amiga escocesa que era la primera vez que vi una corrida de toros y estaba tapándose los ojos porque no le daba de toro, y detrás tenía dos llanitos. Y primera frase del llanito: este torero, no me acuerdo qué torero dice, este torero, no, Paco Ojeda,
Paco Ojeda, fijaros, dice, Paco Ojeda hoy no está toreando bien. El otro día en San Lucas estuvo mejor porque le cortó los 2 oídos al toro. Esto es real, esto como, no es Paco Gandía, esto lo tenemos documentado. Le cortó los 2 oídos al toro. Llega el banderillero y dice, mira, no, llega el picador. Dice, mira, ya está el jockey con la lanza. El jockey con la lanza, el picador, vamos, literalmente. Y ahora viene las banderillas, dice, mira, le han puesto la flecha de Pichigüey. La flecha de Pichigüey. Lo de la flecha por la banderilla, dice, vale, pero Pichigüey, os digo que me costó tiempo ver que aquello era el príncipe de Gales, que de ahí viene la palabra pichi en el español. El pichi, porque el príncipe de Gales era esa tela gris de cuadritos y demás, la palabra pichi, que está ya admitida por la RAE, entra en el español por aquí, igual que el nylon. El nylon entra en el español por aquí porque por aquí entraron las medias de nylon y el plexiglas y demás, eso entró por aquí. ¿Y el rolipo? El rolipo era chupachú. Y por eso te digo. Era, pero vamos, eso se ha perdido, eso no había por ahí. Bueno, y ya está, voy a dejarlo de aquí, el Dark Ring, o los Rockey, que no sois vosotros, y demás historias, que eran los monos de... Los Rockey eran Rock Apes, los monos de las rocas, literalmente, eso eran los Rockey y tal. Y bueno, pues ya veo que os estáis levantando, ya voy a dejar ya esto, y lo que quería comentaros era simplemente esto, que las palabras tienen fecha de caducidad, acaban. Y voy a terminar, empecé prácticamente con García Márquez, ¿no? Con esa descripción del río de Macondo, y voy a terminar también con otra cita de García Márquez, donde también de 100 años de soledad, donde describe la caducidad más absoluta, ¿no? Cuando José Arcadio Buendía, otro de los Buendía, descubre algo que le hará cambiar también su existencia, que fue el descubrimiento, y lo leo, el descubrimiento del esqueleto calcificado que José Arcadio Buendía encontró, donde encontró una armadura del siglo XV, y este esqueleto llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. ¿Qué? Un relicario de cobre con un rizo de mujer. Pues bien, las palabras, por desgracia, no son relicarios de cobre que guarden rizos de mujer. Eso queda muy bien para una novela y queda muy importante. Las palabras son de uso, de gastar, como decía la jurado, que hay que gastar las palabras de tanto usarlas. Y aquí las hemos usado tanto que las gastamos. Que las gastamos. Bueno, antes de marcharnos, como les decía, que íbamos a pasar un buen rato, yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, pues el Ateneo no para, así es que tengo que anunciaros lo que tenemos la semana que viene. La presentación del libro de relatos Lenguaje de Dios, de Francisco Muñoz. El 3 de marzo tenemos Aula de Salud, que coordina el doctor Eduardo Rojas, que nos hablará sobre la obesidad. Y el 5 de marzo tenemos la segunda parte de la conferencia sobre el pintor flamenco Van Eyck, a cargo del profesor Mario Cano. Os esperamos a todos, muchas gracias y a recoger la revista.